Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Aquí vamos a empezar ya con nuestra unidad 1. Como les hablé anteriormente en la clase inaugural, en esta unidad hay dos puntos, tal vez podríamos llamarlos como preparativos, para poder comprender todo lo que es el metabolismo como tal. ¿Cuáles son esos dos puntos? La bioenergética y el estudio de lo que son las enzimas. Y vamos a empezar por la parte de bioenergética. Sin embargo, quiero antes de empezar con la bioenergética retomar algunos puntos importantes que nos van a permitir a nosotros entender lo que vamos a realizar a lo largo de la materia. Primero, ¿qué es la bioquímica? ¿Por qué vuelvo a repasar esto? Porque nos va a llevar de simplemente ver una materia, comprender el por qué la estamos viendo y tratar de tomar las herramientas que van a ser utilizables en el desarrollo de la práctica profesional. Mucha gente puede decirle a ustedes que la bioquímica no sirve para nada. Posiblemente algún concepto de estos bioquímicos no le va a permitir a usted ocultar a un paciente de una manera correcta. Sin embargo, la capacidad de pensamiento que usted va a desarrollar entendiendo bien lo que son los principios bioquímicos, fisiopatológicos, farmacológicos, van a permitir que lo que usted oculta en su paciente tenga un sentido en su mente que posteriormente vaya a una conducta terapéutica óptima y real, de acuerdo a lo que tiene su paciente. ¿Qué es la bioquímica entonces? Es la ciencia que estudia las bases químicas de la vida. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos tenemos una cantidad de reacciones químicas que son las que gobiernan lo que es el traslado de sustancias a través de la membrana, el consumo, utilización de energía, que posteriormente son los que le van a permitir a usted llevar a una función vital, que posteriormente es lo que le va a permitir a usted, por ejemplo, por dar un mínimo ejemplo, que haya un latido cardíaco, que es el que usted va a ocultar con su estetoscopio, teniendo, si bien es cierto, es un latido, tiene una base bioquímica, fisiológica e inclusive fisiopatológica. Por eso es que estudiar todas estas partes químicas, todo lo que es la fisiología, todo lo que es la farmacología, todo lo que es la ciencia básica, le va a permitir que un simple acto médico, como ocultar un ruido cardíaco, tenga un sentido de acuerdo a la conducta que usted va a tomar. Entonces sabemos, la bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio de los constituyentes químicos de las células vivas. Eso ya ustedes lo vieron en química orgánica. Pero ahora van a estudiar las reacciones o procesos a los que esos constituyentes químicos van a ser sometidos. Nosotros no vamos a estudiar la bioquímica solamente como una parte, como una reacción química que se está dando dentro de la célula. Nos interesa es el metabolismo. Es decir, ese grupo de reacciones químicas que conllevan a la síntesis y degradación de macromoléculas en el interior celular. Por eso es que vamos a hablar del metabolismo celular. Ustedes saben, ustedes van a escuchar coloquialmente mucha gente hablando por allí, no, que tiene problemas del metabolismo, que tiene problemas del metabolismo, que tiene metabolismo acelerado, que tiene metabolismo bajo. Usted de aquí en adelante va a entender que metabolismo no es que la gente esté activa o esté bajita. O sea, hay un metabolismo para cada célula, hay un metabolismo para cada tejido, y por eso es que usted habla del metabolismo tiroideo, el metabolismo pancreático, y de la condición metabólica que tiene un determinado individuo en un momento específico. ¿Por qué? Vean esto. Ustedes tienen dentro del metabolismo producción o síntesis y degradación o utilización de macromoléculas. Es decir, que la célula en determinado momento puede tener una condición de síntesis.
de síntesis de macromoléculas. Eso es parte del metabolismo. Es la parte anabólica del metabolismo. Pero puede tener una parte, un momento celular en el que haya la degradación. Y eso va a ser la parte catabólica del metabolismo. En ese juego, y dependiendo de la necesidad celular, es que nosotros vamos a comprender lo que es la bioquímica de cada tejido. Y es importante que entendamos que la bioquímica, o que este metabolismo que vamos nosotros a estudiar, no es algo estático, sino que debe ser adecuado a las necesidades que la célula tenga en determinado momento. Y esa falta de adecuación es lo que va a llevar a la patología. Por ejemplo, un mínimo ejemplo, si una célula, vamos a hablar ahora no solamente de la célula como parte, sino vamos a hablar del organismo que está conformado por diversas células. Si un organismo tiene la necesidad de que en un momento específico haya un aumento de la síntesis de macromoléculas, es decir, que el metabolismo vaya hacia la parte anabólica, y por diversas razones no se pueda cumplir esa síntesis, hay problemas. Hablemos, por ejemplo, de un niño que está en crecimiento y que no tenga, por ejemplo, la estructura o las moléculas que permitan que su estructura se forme. Él tiene una necesidad metabólica de síntesis, pero no llega a tener los componentes para llevar a cabo esa síntesis. Hablemos por falta de ingesta de proteínas, por decir algo. ¿Qué va a ocurrir? Que ese individuo no va a llevar a cabo su función celular adecuada. Y vamos a tener alteraciones, por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo. Allí es donde cabe, o es importante entender qué es el metabolismo y cuál es la necesidad metabólica para un individuo en determinado momento. Vamos a hablar del metabolismo intermediario, específicamente, donde los componentes de la dieta que son incluidos, una vez digeridos y absorbidos, van a ser degradados secuencialmente en varios intermediarios de manera escalonada para llegar a un producto final. Eso lo vamos a ver a lo largo de lo que son las vías metabólicas o rutas metabólicas. ¿Qué son rutas metabólicas? Son aquellas secuencias de reacciones químicas sucesivas o consecutivas que van a ser catalizadas enzimáticamente. Parte del metabolismo es eso, dirigir hacia un sentido una molécula para que se forme algo necesario para la célula, o dirigir hacia otro sentido dependiendo del momento celular. Vamos a partir de tal vez el elemento o la molécula que más vamos a estudiar a lo largo del semestre. Vamos a ver metida en todos lados, la glucosa. La glucosa puede tomar diversas vías metabólicas, como ustedes lo ven aquí, dependiendo de la necesidad del celular que haya en determinado momento. Puede ir hacia la síntesis de glucógeno, puede ir hacia la síntesis de piruvato, puede ir hacia la síntesis de ribosa 5-fosfato. De hecho, cada una de estas vías tiene sus enzimas específicas que la van a llevar, van a dirigir hacia cada una de las moléculas que nosotros tenemos. Depende de la necesidad celular, esto va a ser controlado para que no haya un desorden. Es decir, que estos son, por ejemplo, dos vías antagónicas. Esta es una vía anabólica, esta es una vía catabólica. Esta es la glucogénesis, formación de glucógeno a partir de glucosa, y esta es la glucólisis, formación de piruvato a partir de glucosa también. Esta sería una vía anabólica, esta sería una vía catabólica. ¿Qué va a determinar que eso ocurra? Digamos que el control enzimático por distintos mecanismos, bien sea alostéricos, bien sea inclusive disposición de sustrato, que nos va a permitir a nosotros que no haya un desorden y se lleve a cabo la necesidad, o sea, el cumplimiento de una necesidad celular. Entonces, el llevar de un sitio a otro un metabolismo es lo que
conocemos una vía metabólica, y repetimos, secuencia de reacciones químicas consecutivas, son catalizadas enzimáticamente. Es importante entender que si no hay un control de las vías metabólicas, que son múltiples, puede haber un desorden. Miren, cada una de estas rayitas, con sus distintos colores y sus distintos puntos, hablan de una vía metabólica con sus respectivos puntos enzimáticos o sus respectivas reacciones enzimáticas que van a llevar a una necesidad, a una formación o degradación de un producto en específico. Si esto no tiene un orden, imagínense lo que ocurre en la célula. Y realmente en patología, cuando la célula no está funcionando adecuadamente, ocurre un desorden y bueno, imagínense todo lo que puede ocurrir. En la célula todo esto, a pesar de que parece una telaraña de tantas cosas que al mismo tiempo están ocurriendo, esto tiene su orden, donde se enlentecen unas vías, se aceleran otras para llevar a cabo una función específica o un momento específico a nivel celular. Como les había hablado anteriormente, hay tres tipos de vías metabólicas o rutas metabólicas. Esta es, que es algo muy importante que ustedes tienen en el programa, pendiente con esto, la clasificación de las vías metabólicas o rutas metabólicas de acuerdo a su objetivo. Depende de lo que se necesite en la célula. Por ejemplo, si el objetivo de la célula es que de una molécula grande obtengamos una más pequeña para determinada función celular, van a estar activas las vías catabólicas. Son vías de degradación, vías donde hay inclusive liberación de energía. Eso es lo que va a determinar una vía catabólica. Por otro lado, si la necesidad celular va hacia lo que es la formación de macromoléculas, tenemos entonces que se van a activar las vías anabólicas, vías de síntesis, vías de formación, vías que necesitan, en vez de que ellas liberen energía, ellas necesitan que haya un aporte exógeno de energía, por lo tanto son vías endergónicas. Y por otro lado tenemos la otra vía, que son las vías anfibólicas, que son las encrucijadas metabólicas. Son aquellas vías que tienen una parte de ellas de reacciones que entran dentro de lo que son las vías catabólicas, y otra parte de ellas dentro de la misma vía anfibólica que entran dentro de lo que sería catalogada como una vía anabólica, es decir, están las dos dentro de la misma. Esto es generalmente visto en lo que son los ciclos, como por ejemplo el ciclo de Krebs, que tiene una parte catabólica y una parte anabólica. Al ser un ciclo, inicia donde termina, o termina donde inicia, mejor dicho. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el sentido? El sentido es que ese es un sitio de divergencia hacia determinadas funciones específicas, como lo veremos posteriormente en el capítulo específico donde trataremos de cada una de estas vías. Pero me interesa es que se lleven bien claro que es una vía catabólica, anabólica y anfibólica, y que esa es la clasificación de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la glucólisis. Glucólisis es una vía catabólica, donde a partir de glucosa, y quiero que vean esto, nuestra molécula de glucosa, cómo va a ir progresivamente siendo degradada por moléculas, por pasos enzimáticos, que van a llevar de una molécula de mayor tamaño a una molécula de menor tamaño. Aquí sigue la vía catabólica. Fíjense que va disminuyendo su tamaño hasta quedar en una molécula bastante pequeña como es el piruvato. Y si ustedes lograron ver al comienzo de la vía y en la sumatoria de todo lo que estábamos aquí observando, hay liberación de energía. Esto es propio de lo que es la vía catabólica. Pero miren lo que veremos a continuación. La glucosa, cuando ya no empieza a ser degradada, sino que dependiendo del momento celular y de la disponibilidad de sustrato, se une a otras glucosas
va a formar largas cadenas de glucosa. Cada puntico de esto representa una glucosa. Largas cadenas de glucosa que van a formar el glucógeno. Entonces, estamos partiendo de una molécula pequeña a una molécula más grande, como es la molécula inicial que fue la glucosa, para luego llegar a una molécula más grande que es el glucógeno, teniendo la necesidad de que se le aporte energía a esta vía para que se pueda llevar a cabo. Esto es lo que conocemos, este proceso lo conocemos nosotros como glucogénesis. ¿Qué pasa? Ustedes pueden llevarse, pero la glucosa entonces puede ser a la vez el inicio de una vía catabólica y también de una vía anabólica. Fíjense que aquí se lo estoy mostrando yo, que si es así, cuando de la glucosa se forma una más pequeña, una molécula más pequeña con el piruvato, fíjense que vamos rompiendo, degradando, y tenemos entonces una vía catabólica. Sin embargo, cuando a partir de la glucosa se forman moléculas más grandes, tenemos una vía anabólica. Por lo tanto, esto es relativo, el tamaño de la molécula, para decir que va a pertenecer a una vía catabólica o anabólica. Es el objetivo y, por supuesto, el resultado final el que nos va a decir a nosotros dónde estamos nosotros parados. Entonces, las leyes de la termodinámica aplicadas a los elementos bioquímicos tienen ciertas modificaciones o adaptaciones que nos permiten entender cómo es eso de que una reacción catabólica o una vía catabólica requiere energía, cómo es que una vía catabólica libera energía, cómo la vía anabólica requiere energía, cómo son esos intercambios energéticos, cómo a nivel celular hay una serie de intercambios energéticos. Eso lo vamos a ver con estas leyes. Entonces, la primera ley, que ya data de mucho tiempo, 1841, nos habla que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Dicho de otra manera, en cualquier proceso físico o químico, la energía total del sistema más el entorno o del medio, siendo esta sumatoria la energía total del universo, permanece constante. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces tenemos que estudiar lo que son varios elementos importantes para poder comprender lo que estamos hablando. Que es una función de estado, que es justamente una función específica que nos permite ver el estado energético de un sistema. Ya ustedes vieron algunas en primer semestre. Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, son aquellas mediciones que nos permiten ver el estado energético del sistema que vamos a estudiar en determinado momento. ¿Qué es el sistema? Es la parte del universo que vamos a estudiar. Un sistema puede ser una célula, puede ser un organismo, puede ser un tejido. Nosotros delimitamos la parte del universo que vamos a estudiar. Esa parte del universo es el sistema. Lo que está alrededor de ese sistema es el entorno, y la sumatoria del sistema más el entorno es el universo. Entonces, por decir, una célula puede ser considerada en determinado momento el sistema de estudio, siendo el tejido el entorno y el universo la célula con el tejido. Pero a su vez, el núcleo celular o una mitocondria puede ser nuestro sistema y el entorno puede ser la célula y el universo sea la sumatoria de la célula más ese núcleo o esa mitocondria que queremos estudiar. O sea, nosotros delimitamos. Asimismo, una vía metabólica puede ser nuestro objeto de estudio, siendo la vía metabólica el sistema en un determinado tejido, en una determinada célula, por decirlo mejor dicho. Pero esa vía metabólica, que se divide en diversas reacciones químicas, puede ser entonces el universo, y cada una de las reacciones o las reacciones por separado será el sistema. O sea, nosotros lo vamos a delimitar dependiendo de lo que queremos estudiar. Asimismo, podemos entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque
Una reacción que es utilizada o que puede ser llamada nuestro sistema en determinado momento, tiene sus características. Pero si la vemos dentro de su entorno, esa reacción que tiene unas características, pueden comportarse de una manera distinta, dependiendo del contexto celular en el que se encuentre. Por eso es que es importante que delimitemos y entendamos bien lo que estamos hablando aquí. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía total del universo es igual a la energía del sistema más la energía del entorno, enunciando que la energía va a permanecer constante, transformándose de una clase a otra y pudiendo transferirse del sistema al entorno y viceversa. Entonces miren una cuestión, vamos a ver una reacción. Una reacción que sea endergónica, quiere decir necesita energía. Si esa reacción la tomamos como nuestro sistema, ¿de dónde va a obtener la energía? La va a obtener del entorno. ¿Okay? Sin embargo, hasta este momento no podemos hablar de endergónica o de exergónica, porque la reacción, porque la función de estado que va a estar relacionada con la primera ley de termodinámica es la entalpía. Pero para llegar allí tenemos que ver esto, que nuestra energía total viene dada por la energía centrípeta más la energía potencial más la energía interna. Pero estas dos que están aquí son despreciables, muy chiquitas. Por lo tanto, al ser prácticamente despreciables y anularlas, nos queda que la energía total del sistema va a ser igual a la energía interna. Por una serie de limitaciones que ustedes las tienen bien en la guía del profesor Papale, que nos habla que la energía interna es igual al calor menos el trabajo biológico, que va a ser muy importante para nosotros entender que debe realizarse y debe haber la energía y debe hacerse lo necesario para que este trabajo se pueda dar, porque cuando el trabajo es cero, estamos en muerte celular. Trabajo que es la variación de volumen a presión constante. Sustituyendo la primera en la segunda, en la primera fórmula nos queda que la energía interna es igual al calor menos la variación de volumen a presión constante, y al despejar este término, el calor, nos queda que el calor es igual a la variación de energía interna por la variación de volumen a presión constante. Ese cambio calórico, ese calor, es lo que nosotros conocemos como entalpía. Y como delimitar la entalpía es muy difícil, es la variación de entalpía la que vamos nosotros a estudiar, la cual viene dada por la variación de la energía interna más la presión más el cambio de volumen a presión constante. Entonces, la primera ley de termodinámica nos habla de eso, del intercambio de energía entre una célula y entre un sistema y su entorno. Hablemos entonces que la célula puede ser que amerite energía y la tome de su entorno, o puede ser que esté produciendo energía y se la done al entorno. Ese intercambio es explicable por esta ley de termodinámica, que al final entonces nos permite entender que la entalpía es la cantidad de calor absorbido durante un proceso químico medido a presión constante. Ese absorbido va a depender de por quién, y nos va a decir qué tipo de reacción va a ser. Por ejemplo, si es una reacción exotérmica, se libera calor y la delta H, o la variación de entalpía, es negativa. Si es endotérmica, la delta H es positiva y absorbe calor. Pero esta primera ley nos habla simplemente de el intercambio de calor que hay entre el entorno y el sistema, ¿verdad? Pero no nos está hablando de la espontaneidad o la tendencia a que se lleve a cabo una determinada reacción o una determinada dirección. Ahí es donde entra la segunda ley de la termodinámica, que nos habla que todo proceso termodinámicamente favorable, llamémoslo de ahora en adelante espontáneo, tiende a aumentar la entropía del universo,
siendo la entropía el grado de desorden molecular, donde a mayor entropía, mayor desorden molecular. Esta ley nos habla que la entropía, la variación de entropía del universo siempre va a ser mayor que cero, porque la tendencia es a que la entropía del universo aumente. Esto lo logramos de la siguiente manera: la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del universo siempre va a ser mayor que cero. Y este pedacito de fórmula que estamos viendo aquí es aplicable de aquí en adelante a todo lo que es la medicina y a todo lo que vamos a ver nosotros en bioquímica. Quiere decir que si la tendencia es que haya un aumento de la entropía del universo y nosotros, por un lado, disminuimos la entropía y ordenamos un sistema, oye, si se disminuye la entropía de un sistema, eso va en contra, por sí misma, de la ley de la termodinámica. Es imposible, según esta ley, que es aplicable a la bioenergética. Pero entonces, para que se pueda cumplir esta ley, si yo disminuyo la energía del sistema, aumenta la energía del entorno para que en todo caso sea mayor que cero. Y vean ustedes, el individuo, esto hasta filosóficamente tiene su aplicación. El individuo, el orden que tiene el ser humano dentro de su desarrollo, por decirlo así, este orden, el orden que pueda tener, es decir, la formación de el hombre viviendo en comunidad, el hombre formando, digamos, nuevas estrategias o estructuras para una mayor facilidad de vida, que se traduce en un mayor orden de él como sistema. ¿En qué se traduce? En que ese mayor orden, dicho de esta manera, una menor entropía, sea a expensas de una mayor entropía del universo, o sea, de su entorno, perdón. Y por lo tanto, haya mayor entropía en el universo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, un hombre llega y dice, no, yo quiero ahora vivir en una casa, tumbo una mata, ¿verdad? Tumbo unos árboles, construyo limpio un terreno eliminando todo lo que haya allí, o sea, destruyo. Hay un mayor desorden a nivel del entorno y el hombre al final tiene mayor orden para sí a expensas de un aumento de la entropía del entorno. Usted se va a alimentar y necesita, para mantener su orden interno, ¿y qué necesita? De algo que le provoque, que le dé esa energía para mantener su orden. ¿De dónde lo toma? Por ejemplo, de una fruta. Bueno, usted destruye la fruta comiéndosela, es decir, aumenta la entropía del universo para que la entropía de su sistema se pueda mantener dentro de lo normal. Esto, a lo largo de todas las reacciones, lo vamos nosotros a ir observando, lo vamos nosotros a ir viendo como una reacción que tal vez necesite de energía para que se pueda mantener este principio, la va a tomar de su entorno para que en total pueda haber lo que nosotros conocemos como una mayor entropía en el universo. Todos estos conceptos que hasta ahora ustedes los han visto aislados, los vamos a ir aplicando ahora sí a unas reacciones metabólicas, a unas reacciones enzimáticas dentro de una vía metabólica. O sea, ya esto no va a ser aislado. Proporcionándonos, por ejemplo, la entropía, que es la S que nosotros vemos aquí, un grado de predicción de la dirección en la cual se realiza un proceso, es decir, nos da un criterio de espontaneidad. Es muy difícil de cuantificar. Hay un detalle que es importante ver: el equilibrio es el estado de máxima entropía. Vamos nosotros a relacionar entonces esa entropía, que es difícil de cuantificar, junto con la entalpía por una fórmula que es la energía libre de Gibbs. Ustedes ya conocen esa reacción y es lo que de ahora en adelante vamos a tomar como energía al momento de estudiar la bioenergética del sistema que nos toque estudiar. La energía libre de Gibbs
nos relaciona la entalpía con la entropía en una misma fórmula, donde tenemos que la variación de entropía, la energía libre de Gibbs, la variación de energía libre de Gibbs, es igual a la variación de entalpía menos la variación de entropía por la temperatura. ¿Qué en sí nos dice la energía libre de Gibbs? La energía disponible para realizar trabajo biológico, siendo la variación de energía de entropía la energía utilizada para realizar trabajo entrópico, es decir, aumentar la entropía del universo. Vamos a decirlo de esta manera para que nos cree duda, aunque ustedes esto lo pueden detallar en la guía de bioenergética del profesor Papale, en el libro de Herrera está muy bien esto. Es lo siguiente: vamos nosotros a tener una medida de la energía necesaria para una reacción, bien sea donándola o cediéndola, dependiendo de la reacción, como lo veremos posteriormente, por medio de un concepto clave que es la energía libre de Gibbs. Entonces, usted cuando vea su reacción y ve el delta G, dice, esto es lo que me dice la energía que es necesaria para que se realice el trabajo biológico, energía disponible para realizar dicho trabajo biológico. Ese es el delta G que usted va a ver en cada reacción química. Muchachos, perdonen esto de esta diapositiva. Estamos, miren, montándonos en esto de las clases online y de poder llevarlo a lo mejor que ustedes puedan tener. Entonces a veces interrumpen, llaman, y bueno, poco a poco vamos mejorando. Esta es la cuarta vez que grabo esta clase. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que entendamos los distintos parámetros a través de los cuales se mide la energía libre de Gibbs. Estándar, dijimos, con cada uno de estos parámetros, y se denota delta G sub 0. ¿Ok? Lo que quería hallar, que me tranqué hablando allí, es que ese delta G sub 0, es propio de cada reacción. Cuando ustedes vean ese delta G sub 0, es propio de una reacción. No es lo que ocurre en condiciones reales, no es lo que ocurre en condiciones estándar biológicas, es propio de cada reacción, pero nos va a servir de aquí en adelante a estudiar nuestra vía metabólica. De aquí en esta materia, de aquí en adelante, vamos a utilizar mucho este delta G sub 0, porque aquí yo no le estoy mandando a usted a investigar ni a hacer problemas de qué pasaría en una célula en determinado momento. No, yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo es que se realizan los procesos metabólicos en una célula, y para eso es importante este delta G sub 0. Si ustedes van a ir luego a la investigación y necesitan hacer un cálculo bioenergético, bueno, ahí sí mediremos otro tipo de parámetros, como por ejemplo el delta G sub 0 estándar biológico o el delta G real. Por ahora me interesa que ustedes entiendan el delta G estándar, G sub 0, que nos va a decir, dependiendo de su valor, si es negativo, que esa reacción es exergónica. ¿Cuál reacción? El sentido directo de la reacción, porque recordemos algo, nosotros tenemos, ¿verdad?, una reacción que va de A a B. Miren qué bonito me quedó. Vamos aquí como si yo estuviese con ustedes frente a frente. No saben cómo extrañamos darles clase frente a frente. Con su delta G, ¿verdad? Con su delta G. Estas son herramientas que estamos aprendiendo. Miren esto. Si yo le pongo esto, un delta G sub 0 negativo, este delta G sub 0 va a ser del sentido directo de la reacción. Pero si, recapitulemos, volvamos atrás un momentico. Así soy yo en clase, así soy yo en esta diapositiva. Si yo tengo un delta G sub 0 negativo, va a ser el delta G de esta reacción. Pero, a su vez, si esta reacción se diera en el sentido inverso, vamos a ponerlo de otro colorcito aquí,
de B hasta A, quedó bien bonito. El sentido inverso de la reacción va a tener un valor de delta G igual, cuando hablamos de valor absoluto, al sentido directo, pero con signo negativo. ¿Qué es lo importante? Determinar que si yo tengo una reacción así, recuerden esto, yo quiero que no se les olvide, que el hecho de que aparezca solamente la de A a B con un delta G sub 0 negativo, no quiere decir que ese es el único sentido de la reacción que se va a dar, sino que esa misma reacción en sentido inverso tiene el mismo valor de delta G, pero con signo contrario. Lo que sí nosotros podemos entender es que dependiendo del valor de delta G, vamos a ver cuál es el sentido espontáneo de la reacción. Si fuese un delta G sub 0 negativo, el sentido espontáneo es el directo, el de aquí para acá. Si fuese un delta G sub 0 positivo, es una reacción endergónica y el sentido inverso es el espontáneo. Esto es algo muy claro, esto es algo que ustedes ya lo vieron en sus semestres anteriores, pero que necesito que ustedes se lo sepan clarito, clarito, para que puedan entender lo que es inclusive el acoplamiento posterior de la reacción. Tenemos el delta G estándar biológico, que se utiliza pH 7, se estima delta G sub 0', no me interesa mucho en este momento, sino que ustedes lo conozcan. El delta G real, que es lo que ocurre en condiciones reales, nos permite ver qué es lo que está realizándose en la célula en un momento específico. Tampoco lo vamos a manejar ahorita. Yo no le voy a mandar a hacer delta en condiciones de delta G, eso ya lo dieron ustedes en primer semestre. Me interesa es que sepan lo que significa el delta G sub 0, que es en condiciones estándar, que es el propio de cada reacción, porque ese es el que vamos a ver en nuestra vía metabólica. ¿Qué ocurre? Ya teniendo esto claro, repasen lo que es una reacción, sentido directo de la reacción, sentido inverso de la reacción, y sepan que el delta G que aparece me va a estar hablando es del sentido directo de la reacción, sea positivo o negativo. Lo que me va a decir que sea espontáneo o no es esa positividad o negatividad. Luego lo vamos a ir delimitando poquito a poco. Este es el concepto más importante a lo largo de la bioquímica, el estado estacionario. Es un estado dinámico en el que las concentraciones de las sustancias que pertenecen al sistema que estamos estudiando permanecen constantes. Entonces fíjense, es dinámico pero constante, con valores diferentes al estado de equilibrio. Es importante que ustedes entiendan esto. No es un estado, no es el estado de equilibrio. Sin embargo, es un estado constante. Y fíjense que eso es lo que nosotros buscamos en la célula. Que la célula mantenga unas concentraciones no fijas, pero sí constantes. Me refiero, por ejemplo, la glucosa en sangre puede ser 86 miligramos sobre decilitro. Puede ser que en otro momento sea 84. Puede ser que sea en otro momento 88. El asunto es tratar de que eso se mantenga dentro de un rango de normalidad. Un rango que es dinámico, que es variable, pero que se encuentra dentro de un margen, dentro de un rango. Ese mantenimiento de un rango de normalidad que es algo dinámico, pero estable, es lo que conocemos como estado estacionario. ¿Qué es importante? Que a diferencia del equilibrio, en nuestro estado estacionario hay energía disponible para realizar trabajo biológico. Teniendo todo esto claro, ya vamos a terminar esta clase, la primera clase aquí. Yo quiero que ustedes repasen la parte energética de la primera y segunda ley de la termodinámica. No voy yo a ponerme a evaluarle, calcule en este caso la entalpía o la entropía, no. Manejen el delta G, sepan lo que el delta G sub 0, sepan lo que eso significa, sepan lo que es una reacción, un sentido espontáneo, sepan lo que es un sentido no espontáneo, sepan que, miren esto, el sentido directo de la reacción es no espontáneo. Cuando usted llega y tiene eso en mente, el sentido directo de la reacción es no espontáneo.
Usted puede decir, bueno, ¿qué será eso? Se pone a meditar, a entender esa palabra y dice, bueno, quiere decir que el sentido inverso de la reacción es el espontáneo. ¿Quién me dice eso? Un delta G sub 0, que para todo que yo acabo de decir, que el sentido directo de la reacción es no espontáneo, quiere decir que el delta G sub 0 es positivo. Si ustedes entienden eso, entendieron esta clase. Bueno, muchachos, seguimos viéndonos y mejorando cada día en todo lo que estamos haciendo aquí.